Leamos el verso 10. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su esposo. Y el marido, el esposo, no abandone a su mujer. Amén. Muy bien. En tus manos estamos, Espíritu Santo de Dios. En tus manos estamos para abordar lo que acabamos de leer. Desde nuestra responsabilidad procuramos en este momento escudriñar. Desde tu gracia apelamos a tu iluminación. Mirando a Jesucristo siempre, Señor. Te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. La predicación se titula Crisis matrimonial y el divorcio. Crisis matrimonial y el divorcio. ¡Wow! Tremenda predicación porque el tema es bastante profundo. Como somos una iglesia bíblica, extirpamos al 100% las opiniones, tanto de quien expone el pasaje como de quien está allí sentado, y vamos simplemente a escuchar, a escudriñar la sabiduría divina. ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio y la crisis matrimonial? Ahora, hermanos, tanto solteros como casados necesitamos escuchar esta predicación. Bienvenidos, los que están llegando, pueden ubicarse. Bienvenidos, bienvenidos, hermanos. Ubiquémonos rápidamente, por favor. Muy bien. Entonces, crisis matrimonial y el divorcio, perspectiva escritural. Vamos a escudriñar desde, como les decía antes, no desde la opinión humana, aquí pues sin ánimos de ser irrespetuoso ni grosero, pero pues no es relevante la opinión del hombre, sino que vamos a ver una perspectiva escritural, bíblica, de cómo Dios ve el divorcio y cómo Dios ve el matrimonio en una faceta que es muy linda también, el matrimonio que es la crisis. Todo matrimonio tiene sus tiempos de crisis y el que diga que no, pues no le creemos. Las crisis hacen parte del matrimonio. Y a manera introductoria, mis hermanos, no se lo tome a personal, por favor. Ustedes saben que nosotros aquí venimos expositivamente, o sea, no escogemos el tema, sino que abordamos el pasaje bíblico en orden. Hoy nos compete el tema de la crisis matrimonial y el divorcio. Quiero hacer una recomendación también antes de proceder. No le vaya a dar codazos a su esposa, a su esposo, o a su hermano, no mire para atrás, no mire para adelante, no, mire a Cristo, miremos a Cristo, escuchemos al Señor, amén. Amén. Listo. Como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Estamos trabajando primera a los Corintios capítulo 7, siglo I, una ciudad llamada Corinto, ¿cierto? Cosmopolitan, una ciudad donde era muy común el pecado sexual, ya lo hemos visto, las costumbres y prácticas propias del mundo en ese contexto, muy parecido al del día de hoy, ¿cierto? Esas costumbres propias de Corinto tenían desubicados a un grupo de personas llamados cristianos, iglesia local en la ciudad de Corinto. Había una iglesia en esta ciudad, en una ciudad donde
El adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la unión libre, el divorcio era muy común. Los historiadores han llegado a encontrar actas legislativas de dicha ciudad donde se identifica que el divorcio, había personas que tenían 15, 30 procesos de divorcio y era normal en ese momento en el contexto terrenal. Pero esto produjo claramente en la iglesia, en los cristianos de dicha ciudad, una confusión. Ellos no sabían cómo manejar el tema del matrimonio, del pecado sexual. Entonces, sabemos por el pasaje que escriben cartas al pastor Pablo. Y el pastor, pues preguntándole acerca de matrimonio, divorcio, ¿yo qué hago? ¿Me divorcié yo? Entonces el pastor Pablo hábilmente responde estas preguntas, pero las responde desde el capítulo 7. Espera hasta el capítulo 7, que es el que vamos a escudriñar hoy, para responderle a los solteros qué hacen, se casan, se quedan solteros, a los casados, ¿me puedo divorciar, no me puedo divorciar? ¿Qué piensa Dios del divorcio? El apóstol Pablo, inspirado por el Señor, responde en el capítulo 7, aclara a los cristianos, no solo a los de ayer, siglo I en Corinto, sino a nosotros hoy, siglo XXI, Bogotá. Nos aclara ciertas dudas frente al tema. Ahora, el pasaje en el capítulo 7 trata graves errores y comportamientos de los creyentes de Corinto en relación con dos frentes importantes, y aquí los tenemos, hermanos, entre nosotros. Directrices para los cristianos solteros, que fue el que vimos hace 8 días, ¿lo recuerdan? Hace 8 días vimos en el verso 8 y 9 unas directrices para quienes son solteros y son creyentes. Ojo, aclarábamos hace 8 días, verdaderos cristianos que están solteros. Y el día de hoy, mis hermanos, lo pusimos en rojo, vamos a escudriñar directrices para cristianos casados. ¿Listo? Directrices para los cristianos que estamos casados. Vamos a ver juntos esta segunda fase hoy, la fase a los cristianos casados, es decir, cómo desea Dios que vivan sus genuinos hijos, los verdaderos cristianos que están casados o que están conviviendo con alguien. ¿Cómo quiere Dios que su pueblo se conduzca y se comporte en dirección al matrimonio? Amén. Por eso les pido que me acompañen viendo un momento en la pantalla la frase introductoria. El péndulo, esta frase es de John Piper y está extraída de un libro llamado Pacto Matrimonial, que están leyendo muy juiciosos quienes están haciendo su prematrimonial. Y dice John Piper, inspirado en 1 Corintios 7, el péndulo de nuestro matrimonio oscila y a veces tambalea, pero está suspendido desde arriba y ácido firmemente por la gracia de Dios, no caerá al suelo. Tenemos una esperanza, y es que nuestro matrimonio puede estar en crisis, puede estar, hermanos, pero por la gracia de Dios no caerá al suelo. Y usted podrá decir, no, pues que yo ya caí al suelo. Hermano, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Ahora, en ese orden de ideas, quiero motivarlos a que leamos el verso 10. Yo puse ahí 10 al 16, pero leamos solo, bueno, sí, leamos del 10 al 16, ya les explico por qué razón. Verso 10 al 16. Antes de que lo lea, directrices para los cristianos casados. Del verso 10 al 16 vamos a encontrar directrices para los casados. Miren lo que dice el 10 al 16. Pero a los que están unidos en matrimonio, note que es para los casados, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿a quién le está hablando? A las esposas. Quédense sin casar. Ojo, esto es para cristianos bíblicos. Quédense sin casar. Diga conmigo, quédese sin casar. O reconcíliese. Reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Verso 12. A los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el esposo. Pues de otra manera, nuestros hijos serían inmundos mientras que ahora somos santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás das salva a tu marido? ¿Qué sabes tú, esposo, si harás salva a tu mujer? Ahora, el pasaje que acabamos de leer, por eso le pedí al comienzo que no se me desconcentre porque usted se puede perder. Lo que acabamos de leer del verso 10 al 16 es exclusivamente ¿para quién? Casados. Casados. Y ojo, esta segunda categoría, directrices para los casados, tiene 3 subtemas o 3 subcategorías que están aquí. Directrices, la primera, para los cristianos casados con cristianos, que es la que vamos a ver hoy. Luego ofrece en el verso 12 al 14 directrices para cristianos casados con inconversos, con no cristianos, que desean seguir juntos, también les da unas directrices. Y en tercera instancia le ofrece directrices a cristianos casados con inconversos que desean separarse. Esto es importante hacer esta subcategorización, porque vuelvo a insistir, me parece importante, si no nos perdemos, estamos trabajando directrices para quienes somos casados. A partir de este momento nos vamos a enfocar en la que está en la parte superior de color violeta. Directrices para los cristianos casados con cristianos. ¿Listo? Cristianos casados con cristianos. Ahora, habiendo leído ya el verso 10 y 11, es evidente por el sentido de mando que aparece aquí, ¿cierto? Desde el apóstol Pablo a los hermanos, que se está dirigiendo a esposos cristianos. O sea, se está dirigiendo el verso 10 y 11 de manera especial a personas que son cristianas, ¿cierto? Es una directriz para personas que creemos en Cristo, que son creyentes, verdaderos cristianos. Personas que posiblemente se casaron ante la ley civil y en ceremonia eclesial, es decir, se casaron delante del Señor, son cristianos casados junticos. El pasaje le habla a ellos, a quienes se reconocen como cristianos genuinos allí en Corinto y, ¿por qué no?, aquí también entre nosotros. Es un pasaje para quienes somos casados y somos cristianos y nos hemos casado delante del Señor. Ahora, escudriñemos, hay una palabra clave aquí, la cual es, digo, no yo, sino el Señor. ¿Dónde la encuentra usted ahí? Verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, quiere decir básicamente que lo escuchó, posiblemente no él, pero los apóstoles, se escuchó de labios de Jesús. Lo dijo Jesús. Lo dijo realmente Jesús, se escuchó de su boca. ¿Qué se escuchó? Porque lo advierte ahí. No digo yo, lo dijo el Señor, lo dice el Señor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos a mirar qué dijo. Pues él se está refiriendo y está citando el siguiente pasaje que yo le invito a que lo vean en la pantalla. Jesús lo dijo en este momento histórico. Mateo 19:5. Pablo simplemente lo ratifica porque lo escuchó del Señor, lo dijo Jesús. Y usted lo puede leer. Dijo Jesús, Mateo 19, Evangelio de Mateo 19:5. Dijo Jesús, por esto el hombre, léalo conmigo, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué hace el apóstol Pablo acá? Es algo importantísimo. Le dice a la iglesia en Corinto, hermanos, vea, esto lo dijo el Señor. No se les está diciendo Pablo, un apóstol, un siervo, un pecador. Lo dijo el Señor. Yo se los digo, pero lo dijo el Señor. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Pues está hablando acerca de problemas matrimoniales y divorcio.
¿Qué dice el Señor? Que el hombre, bueno, y de matrimonio, en realidad dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán, serán uno solo, ya no son más dos, hermanos. Esta es la clave del buen matrimonio, entender que ya no son más dos, son uno solo. Uno solo. Una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió o juntó, nadie puede separarlo, el hombre tampoco. A esto se refiere el apóstol Pablo en el versículo 10 del capítulo 7 a 1 Corintios. Ahora, al igual que los Corinto a Pablo, los discípulos a Jesús le preguntaron posiblemente lo siguiente: ¿es lícito para para el pueblo de Dios divorciarse? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús y Jesús la responde aquí. Posiblemente usted se está preguntando lo mismo, ¿no? Pronto usted está aburrido ya, o yo no sé. Venga, después. Me lo aguanto, no me lo aguanto, entonces me puedo divorciar. Pablo le dice a los corintios, Mauricio a los de Pradera, y el Señor nos dice a todos, nos responde, sí, uno nos podemos divorciar. Aquí está, vuélvalo a leer. Y dijo Jesús: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer por un tiempo y luego la abandonará. No, somos bíblicos. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Eso de una sola carne es una hipérbole, una figura literaria que se llama la hipérbole. ¿Por qué es hipérbole? Porque es muy importante, por eso se repite. Por tanto, lo que Dios juntó, y si usted de pronto no entendió, yo le ayudo, no se puede divorciar. Así es sencillo. Pues de poder puede, pero un hijo de Dios no debe. No es del agrado del Señor. Ahora, la respuesta de Cristo es básicamente así. También podemos ver Mateo 18:9 un poco más adelante. Mire lo que dice Mateo 18:9, lo podemos leer en la pantalla. Jesús, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar o divorciarse de sus mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué hay esta aclaración? Porque no solo debieron preguntarle a Jesús si se podían divorciar, sino que después, cuando Él dijo que no, entonces alguno habrá dicho: pero ¿y entonces por qué Moisés daba carta de divorcio? Entonces ahí Jesús aclara y dice: no, espérese, al principio no fue así. Y acuérdese que hay un atributo de Dios que se llama inmutable. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que no cambia de opinión. Es decir, al principio no fue así y todavía no es así. Es decir, al Señor no le agrada el divorcio. ¿Qué pasó con el profeta Moisés? Que por la dureza del corazón se permitió en ese momento, y ojo con lo que voy a decir a continuación. Eso hace parte de la voluntad permisiva de Dios, pero no de su voluntad de disposición. Es decir, Dios lo permite, pero no está de acuerdo. No le gusta. No lo quiere. Eso es como cuando su hijo le dice a las 2 de la mañana y tiene 14 años y ojalá sea mujer: papá, me quiero ir a farrear. Y usted le dice: no estoy de acuerdo. ¿Usted por qué se lo dice? Porque usted es adulto, porque usted entiende el contexto. Su pequeña tal vez no. Ay, pero es que... Ahora, no estoy de acuerdo. Tal vez la chica, la pequeña, se va, ¿cierto? Y hace su voluntad, que no es la voluntad de su padre. Él no está de acuerdo y hace, ella es de su responsabilidad. Se salió de la casa, se fue, y el papá la está mirando por la ventana. Ella cree que no, pero ¿sabe qué hace? Lo permite. Vamos a dejarla que aprenda, que afine. Pero no significa que papá esté de acuerdo.
Esto es importante lo que estoy diciendo a modo de ejemplo, hermanos, porque dentro de la cristiandad, recuerde que la cristiandad es diferente al cristianismo bíblico. En la cristiandad resulta que se ha dado una carta de libertad al divorcio de una manera compleja. Y se trata de descontextualizar las escrituras para justificar el divorcio. Y que el Señor lo permita. Muchos apelan a esto. Pues veas que usted lo está viendo. Si Moisés dejaba, ¿por qué no? No era al principio así. Es decir, no es del diseño de Dios que exista el divorcio. De hecho, usando la hermenéutica bíblica, la herramienta de la interpretación llamada hermenéutica, usted puede ver que Dios aborrece el divorcio. Mire Malaquías 2:16. Leámoslo juntos. Porque el Dios de Israel, ¿de quién estamos hablando? Del Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Dios, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces ahí podemos comprender que al Señor no le gusta el divorcio y que lo permita con una excepción, la cual es el adulterio. Que lo permita por adulterio no significa que Él esté de acuerdo. ¿Cuál es la regla? El adulterio se permite por adulterio, pero no está de acuerdo el Señor. Ahora, para ir avanzando, volvamos al pasaje en 1 Corintios 7 para que no nos desconectemos. Lea por favor verso 10 y 11. Volvamos a 1 Corintios 7, verso 10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, manda el Señor, ¿cierto? Cristo, que la mujer no se separe del marido. Si nota la concomitancia que hay en Génesis, Malaquías, Mateo y ahora Corinto, manda el Señor que no se separen. Miren, hermanos, este es un precepto para cristianos, verdaderos cristianos. Estamos en un mundo en donde todo el mundo dice ser cristiano. Toda la gente, mire, en Latinoamérica parece ser que todo el mundo dice ser cristiano, pero no todo el que dice Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que es escritural. Y aquí hay un precepto bíblico claro. Versículo 10, manda al Señor que la mujer no se separe. Verso 11, que si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué habría de separarse? Bíblicamente hay una posibilidad de separarse. ¿Cuál es? El adulterio. El adulterio. Pero, ojo, no hace parte de la voluntad perfecta o de disposición del Señor. ¿Listo? Ahora, escuche por favor. Mejor quédese sin casar o reconcíliese con su esposo y el marido no abandone a su esposa. Aquí viene el precepto para los casados. Precepto número 1. Si usted está tomando nota, escuche la directriz número 1. Anótela. Que la esposa no se separe del esposo y el esposo no abandone a su esposa. Ahí está, en la pantalla la tiene más clara si usted quiere tomar nota. Para los casados, hermanos, y los solteros que se quieren casar, o los que ya estamos casados, aquí está el precepto, y dice el Señor, lo aclara Pablo, no lo digo yo, lo dice Jesús, que la esposa no se separe del esposo, y el esposo no abandone a su esposa. Alguna esposa o esposo dirá, Jesús, pero es que usted no conoce a mi marido. Yo le tengo una noticia, Jesús escudriña y conoce el corazón de todos, porque Él es Dios. Y sabiendo cómo soy yo y cómo es mi esposa, cómo somos cada uno de nosotros, nos da una directriz. Que la esposa no se separe del esposo y el esposo no abandone a su esposa. Una instrucción clara de Cristo a los cristianos casados o aspirantes a casarse. Nunca se separen. Diga conmigo, nunca se separen. Esa es la clave de un buen matrimonio, amados hermanos. Estar junticos siempre en todo. Está prohibido separarse. Uy, esa palabra no nos gusta. Pero, hermano, en las escrituras, así como un padre restringe, ¿cierto? Porque ama, en las escrituras hay restricciones y aquí hay una.
no se separen. Primer directriz, versículo 10, no se separen. No es del agrado de Dios, no honra al Señor, no adora, no le gusta al Señor que los matrimonios se separen. Y si a papá no le gusta, no lo hago. Pero es que yo no entiendo porque no puedo ir a las 2 de la mañana a la calle. No se trata de que entiendas, se trata de que obedezcas. Más adelante lo vas a entender. Y hoy el Señor dice a su pueblo claramente, no se separe. Esto es importante porque los que estamos casados sabemos que uno a veces con la cabeza caliente dice muchas cosas. Me voy. Bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo importante es no separarse. No se separe. Ahora, pensando en el contexto del pasaje a los Corintios, algunos cristianos en Corinto querían separarse. Por eso Pablo les está respondiendo. No sabemos por qué querían separarse, pero estamos seguros desde la hermenéutica que Pablo les está respondiendo a ciertos hermanos que tenían la intención de separarse. De pronto por imitar el contexto terrenal, acuérdense que el divorcio era muy común. De pronto por eso. Otros estaban aburridos con sus esposos o esposas. Se querían separar, estoy aburrido, esta vieja. Bueno. Otros de pronto querían, Dios mío, otros de pronto querían cambiar. Se sentían atraídos por otra persona. Puede pasar, ¿cierto? Deseaban estar con otras personas a su parecer más deseables. No lo sabemos, sin embargo, cualquiera que sea la razón, se aclara en el versículo 10, no se separen. Y ahí viene el segundo precepto a continuación, que usted lo ve en la pantalla. Segundo precepto. Y si se separan, porque habrían de separarse por adulterio, quédense sin casarse o reconciliarse. Usted lo ve en el versículo siguiente, ¿cierto? Verso 11, lo puede ver en su Biblia. Y si se separan, quédense sin casar o reconcíliese con su esposo y que el marido no abandone a su mujer. Ojo, si se separan, estamos hablando a cristianos, ¿no? Cristianos, verdaderos hijos de Dios. Hay una posibilidad bíblica para separarse. Solo una. Algunos enseñan y dicen que 2, otros que 3. Los que enseñan que 2 dicen que abandono. Y los que enseñan que 3, creo que violencia. Bueno, aquí vemos una clara que es el adulterio. Es decir, por nada nos separamos. Si existe adulterio, como lo vimos en el ¿usted de dónde está sacando eso, Mauricio? Mateo 19:5. Perdón. Bueno, aquí, no, ya ahorita se los muestro más adelante, creo que lo tengo más adelante. Aquí, Mateo 5:32 y Mateo 19:9. No nos perdamos. Yo os digo que cualquiera, hablando Cristo, que repudia a su mujer, salvo por causa de pecado sexual, por neia, ¿cierto? Repudiar significa divorciarse, separarse. Yo les digo que cualquiera que se separe de su cónyuge, salvo por pecado sexual, y si casa con otra, adultera. Y el que se casa con la separada también está adulterando. Y usted ve en Mateo 19 más o menos la misma idea. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su esposo o esposa, salvo por causa de pecado sexual, y se case con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada, con la separada también adultera. ¿Qué está sucediendo aquí? Si desde la hermenéutica lo conectamos con 1 Corintios 7, ojo, no se separen, no se divorcien. Si existe pecado sexual, adulterio, se pueden divorciar. No le agrada al Señor, no hace parte de su voluntad de disposición. Sin embargo, desde la voluntad permisiva lo permite, lo ve con tristeza, lo permite. Debe haber paz. Si después del adulterio no pueden convivir, no van a soportar convivir, pues mejor que se divorcie, que se separe. No es lo mejor, en realidad no es mejor.
pero se puede. Sin embargo, escuche lo siguiente, amado hermano. Ojo con esto. Ojo con esto. La única cláusula es el pecado sexual. Y como lo dice Corintios 7, versículo 10 y 11, especialmente el 11 y especialmente Mateo 19:5, quédese sin casar o reconcíliense. ¿Cómo así? No se vuelvan a casar. ¿Por qué? Porque ya están. Así se hayan separado, de pronto legalmente desde la ley civil hay una separación formal, pero para el Señor siguen siendo esposos. Por eso el Señor Jesucristo explica y dice, listo, se separaron por pecado, por fornicación, por ella, pero el que se casa con la que se quedó sola está adulterando. ¿Por qué? Porque sigue siendo la esposa. Por eso el apóstol Pablo trata de explicarle a los hermanos de Corinto, lo escuchó del Señor, ¿se acuerda que dice el Señor? ¿Listo? No se separan. Pero si se separan, entendiendo la cláusula de pecado sexual, no se casen, o mejor, reconcilien. ¿Ok? Esto es importante, hermanos, porque hay que hacer una aclaración aquí. O se quedan sin casar o se reconcilian. Y la aclaración viene desde estos dos pasajes. ¿Cuál sería la aclaración? Algunos cristianos interpretan de la siguiente manera. Escuche la primera interpretación a esto que acabamos de exponer. Palabras de Jesús. Algunos dicen, bueno, si un cristiano se divorcia de otro cristiano por causa de pecado sexual, pues se puede casar otra vez y empezar de ceros. Eso dicen algunos. Empezar de ceros. Es decir, creen en las segundas nupcias. Claro, si mi esposo me puso los cachos o mi esposa me puso los cachos, como se dice popularmente, entonces yo me puedo volver a casar, dicen algunos. Hay otra interpretación que es la siguiente. Si un cristiano se divorcia de otro cristiano, estamos hablando de verdaderos cristianos, ¿cierto? Que se quede sin casar o que se perdone, pero que no se vuelvan a casar. La interpretación que nosotros como Iglesia Santa Gracia observamos en la Escritura es la segunda. No se casen o perdónense. Porque para el Señor el matrimonio es una sola vez y para. Por eso se les pide a los solteros que no tengan afán. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dio instrucciones a los solteros? Porque esto es serio. Porque el matrimonio no debe ser de afán. O porque estoy quemándome, como dice el pasaje, estoy caliente. Porque me gusta demasiado. Porque ya la quiero llevar a vivir. Porque no, hermanos, cálmense porque el matrimonio es para siempre. Pero yo me divorcié legalmente. No, en la ley humana. Los de Corinto se divorciaban 15 veces delante del Imperio Romano, pero delante del Señor no existe el divorcio. Por eso, mis hermanos, es importante este pasaje. La instrucción que está dando el apóstol Pablo a los cristianos es doble. Primera de ellas, que la esposa no se separe del esposo. Mujeres, no se separen. Mis hermanas amadas, hijas de Dios, verdaderas cristianas, tanto solteras como casadas, especialmente las casadas, no se separen de sus esposos. Y hermanos amados, varones, no abandonen nunca a su esposa. Y número 2, si hay pecado sexual y de verdad no tocó, listo, se separaron. Quédense sin casar, o mejor, reconcíliense. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque así dice el Señor. Ahora bien, hay claras excepciones, ¿saben, hermanos?
Uno no espera que un verdadero cristiano le pegue a su esposo o esposa. Uno no espera eso, pero seamos sinceros, ¿puede llegar a pasar? Tal vez sí. No se espera, pero digamos que se tornó compleja la discusión y qué embarrada, listo. Ahí hay que aplicar disciplina, correctivos, ayudar a los hermanos. Si se volvió sistemático, hermanos, si se volvió sistemático, la iglesia misma acompaña a la persona a que demande a su cónyuge. Nosotros los acompañamos. Porque peligra la vida. Ya es sistemático. Ahora, tampoco seamos exagerados. Llega la hermana, pastor, me pegó. ¿Cómo así? Llamamos al hermano, no, pastor, pues que... Se cayó después. Sí, le dice así, y sí, es que le pegué. No, pues, no. Estamos hablando de algo que sea en realidad trascendental y serio. En ese caso, nosotros, si es sistemático y hay evidencia física del maltrato, acompañaríamos como iglesia al hermano o a la hermana, ¿cierto?, ante las entidades civiles competentes. Otros casos, pues, abandono de hogar, el tipo se casó, uno no espera que un verdadero cristiano o una verdadera cristiana abandone el hogar, pero digamos que por allá pasó en algún lado. Ese sería un caso que habría que analizar, porque si se abandonó el hogar, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo, no? Es un caso serio y cuidadoso. Sin embargo, volvemos a insistir para pasar al aplicativo, mis hermanos. Las directrices del pasaje son claras. Apóstol Pablo, ¿podemos divorciarnos? Pablo dice lo siguiente, dice el Señor, no digo yo, no se debe divorciar. No le gusta a mi padre el divorcio y a mí tampoco, al Señor no le gusta el divorcio. No se abandonen, hombres no abandonen, mujeres no se separen. Y segundo precepto, tal vez preguntando a alguno, él responde, y si por causa del pecado sexual se separan, quédense sin casar o reconcíliense. Conozco hermanos e iglesias bíblicas reformadas que tienen la siguiente postura que nosotros no compartimos. Pero hay iglesias reformadas que dicen lo siguiente: cuando alguien adultera, el que adulteró es el culpable y el que no adulteró es inocente. Nosotros consideramos que eso no es correcto. Ahora, esto no es una doctrina bíblica, pero nosotros creemos que al ser una sola carne, no hay víctima ni victimario. Hay responsabilidad compartida en el pecado sexual. No es como que ella me puso los cachos, entonces ella es la mala, yo soy la víctima y yo me puedo volver a casar y él no. Hay iglesias donde manejan la situación de esa manera. Nosotros consideramos, hermanos, que no hay víctima ni victimario. De pronto uno de los dos cometió el adulterio, pero así como Eva mordió la manzana, Adán no es victimario. Él tiene responsabilidad. Juntos tienen responsabilidad. ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué tu mujer estaba sola? O viceversa, ¿usted por qué deja a su esposo solo? Por eso el precepto es importante a manera aplicativa, y aquí entra la parte aplicativa, mis hermanos. Espero que haya sido clara la expositiva. Ahora vamos a entrar a la aplicativa. Aquí en Santa Gracia, ¿qué nos habla el Señor de todo esto? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Tanto solteros como casados, la clave está aquí, miren, a manera aplicativa. Creo que es aquí. Sí, aquí está. Quiero pedirle que observe con atención el aplicativo desde Mateo 19. La clave está en las siguientes frases, nótelas. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Diga conmigo, se unirá a su mujer. Se unirá. Y luego dice nuevamente, y los dos serán una sola carne. Mire acá un momento, por favor. A modo aplicativo, solteros y casados, especialmente los casados. Piensen en el cuerpo humano, en su cuerpo,
la anatomía humana, la biología del cuerpo, creado por Dios. ¿Sabe algo? El cuerpo tiene varios órganos, ¿cierto? Órganos. Pero los órganos trabajan unidos para beneficiarse mutuamente en función de un solo cuerpo. Por ejemplo, el estómago digiere el alimento, pero no lo digiere para él. Ay, es que yo soy el estómago y esta comida es mía y no la voy a compartir. No, él como miembro estómago hace lo siguiente. Sí, genera energía para todo el cuerpo. Reparte la energía de los nutrientes del estómago. Piense en el cerebro, el sistema nervioso. Está en la cabeza. El cerebro no es cerebro y él podría decir, yo como soy la cabeza, yo soy libre e independiente. No, está el cerebro para dirigir todo el cuerpo, todos los miembros. El corazón bombea sangre no solo para él, sino para el cuerpo. Así funciona y debe funcionar el matrimonio, hermanos. Hay miembros, 2 miembros en el matrimonio que no están solos, son uno solo. Y escúcheme, míreme por favor, porque aquí está el aplicativo del pasaje. ¿Por qué existen divorcios? Porque no entendemos este pasaje. Porque queremos ser corazones, estómagos o cerebros individuales. Y no hay una unidad. No trabajo para un cuerpo que somos una sola carne, sino que trabajo para mi propio beneficio. Allí está el punto, mis hermanos. Dice el pasaje aquí que ya no son más 2 entidades, esposo y esposa, sino hombre y mujer, sino que son uno solo. Y en este orden de ideas, quienes aspiran a casarse o quienes ya estamos casados, escuchen con atención, hermanos, en ese orden de ideas hay aspectos que cambian significativamente. Significativamente. ¿Sabe qué dice la estadística? En los Estados Unidos solamente de 3 matrimonios se divorcian 2. Esto es grave. Esto lo presenta el doctor John MacArthur en uno de sus libros acerca del matrimonio. Una estadística seria. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque las personas se casan, tremenda responsabilidad, sin conocer lo que es el matrimonio a la luz de su diseñador y creador, porque el matrimonio lo creó Dios. Las personas se casan para vivir matrimonios y vidas como a mí se me da la gana, discúlpenme el término. Yo me caso, pero me caso como yo quiera, no como tú quieras. Yo soy libre como el niño rebelde. Yo soy libre y si quiero salir, salgo. Ah, bueno. Listo. Ahí está el problema. Que hay muchos matrimonios que viven como quieren. Y ojo, en ese orden de ideas, aquí está el aplicativo, hermanos. Apelando a este pasaje bíblico encontramos varios puntos aplicativos. Aquí está el pasaje. La dirección del pasaje está resaltada. Mire acá, número 1, basándonos en el pasaje anterior aplicativo. Ojo, debemos ser unidos y estar unidos ¿en qué? En emociones y relaciones. ¿De dónde saca que debemos estar unidos? Aquí está el pasaje aplicativo que es paralelo a 1 Corintios capítulo 7. Pablo lo dijo, no lo digo yo, lo dice el Señor. Mateo capítulo 19, verso 5. Los 2 serán uno solo, una sola carne, ¿cierto? Los 2 estarán unidos, ya no son 2, son 1. Ahora, ojo, hermanos amados, mire esto, ¿unidad en qué sentido? Aplicativamente hablando, número 1, un matrimonio bíblico. No es el que dice que es cristiano, todo el mundo dice que es cristiano, no, el verdadero cristiano. Jesús dijo, Mateo capítulo 7, verso 32, si ustedes son verdaderamente mis discípulos, permanecerán en mi palabra. Si no, usted no es un discípulo, usted es un mentiroso. Y usted está engañado, autoengañado, como dice George Orwell en 1984. Qué tristeza, el mundo está engañado, autoengañado. Número 1, verdaderos cristianos. Esto es para nosotros, ustedes y yo aquí, cristianos bíblicos. Ojo, si te vas a casar o si ya eres casado,
unidad en las emociones y en las relaciones. ¿Cómo así? Algunas parejas de casados, escuche esto porque este primer punto es causal de divorcios entre cristianos. Terrible. Algunas parejas continúan concediéndose, ya casados, le conceden un mayor peso a los lazos que los unen con sus padres o con sus familiares que con su cónyuge. ¿Cómo así? Sí, hay personas que se casan, pero continúan concediéndole mayor lazo emocional y afectivo a personas que no son su cónyuge. ¿Quiénes? Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, mi jefe, mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi tía. Es que ya ha sido mi madrina de toda... No, mire, ese es un problema. ¿Por qué? Porque hay personas que se casan, pero le conceden mayor peso a los lazos que los unen con personas externas a su matrimonio. Y usted vio el pasaje, mire cómo empieza el pasaje antes de invitar a la unidad. Escudriñemos cómo empieza, hermanos. Dijo el Señor, dejará, diga conmigo, dejará. Mire, si usted se piensa casar, pero no quiere dejar a su hermana, a su hermano, a su tío, no se case. Madure. Eso le dice Pablo a los solteros, ¿se acuerda? Hace 8 días lo vimos. Pues tranquilícese, no se apresure, no se case. Y hay personas, hermanos, esta es la receta para el desastre de un matrimonio. Además, ¿sabe qué? No solo la receta para el desastre de un matrimonio, es una perversión y es antibíblico porque va en contra del diseño original de Dios. ¿Cuál es el diseño original de Dios para el matrimonio? Que el hombre y la mujer dejen a sus padres, dejen su hogar. Pero hay cristianos que por alguna razón, tal vez nuestro pecado, somos obstinados como los hermanos de Corinto a no dejar nuestros vínculos emocionales porque es que es mi hermana. ¿Y qué? Miren, en términos de para los niños, queriendo ser yo también como un niño, esposa mata hermana. No, es que hay unas cartas que juegan los niños, que esta mata a este, esposa mata hermana, este tiene más poder, ¿sí? Este tiene más puntaje, así es, hermano. Hermanos amados, dejará el hombre, ¿para qué lo deja? Para unirse ahora ¿con quién? Con su cónyuge y ser una sola carne. Esta es otra situación que es importante, la unidad. Hay una unidad ¿con quién? Ahora con mi cónyuge. Y cuando uno de los cónyuges comienza a inclinarse más por satisfacer las necesidades emocionales, por ejemplo, de los hijos, o también puede ser de un papá, de mi papá, de uno de los padres, de un hermano, de un amigo, como lo dije ya antes. Ahí se rompe el precepto bíblico de dejar al hombre y además se agrieta el matrimonio severamente, porque el cónyuge no va a ver que hay un esposo o una esposa bíblica, sino que hay un esposo o una esposa que no quiere una unidad conmigo, sino con una persona externa. Y ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. La unidad entre esposos es un vínculo sagrado, en donde son dos, no caben tres, no cabe un tercero, por más de que sea la persona más especial de la vida. No cabe porque no hace parte del diseño de Dios. Mira, hay cristianos que tienen problemas matrimoniales serios porque no pueden cortar el cordón. Ahora, aquí hay un fenómeno tremendo y es que puede suceder también lo contrario. Como está el cónyuge que no puede soltar a la mamá o al papá o al tío, al primo, al sobrino, al perro, la mascota, el que sea, tiene un vínculo emocional más. Hay otras personas que crecieron en un ambiente de soledad extrema, donde aprendieron a vivir en una total independencia y autosuficiencia y tampoco quieren unidad.
Ese es el extremo contrario. Y entonces yo crecí sola, yo nací sola, yo soy en el mundo, vine sola o solo, y se quieren casar y se casan, pero no logran establecer una unidad porque siempre han estado solos. Y ahí también hay un problema. A modo aplicativo, mis hermanos, hay que trabajar en este primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Aplicativo, unidad en las emociones y las relaciones. ¿Se acuerda la exposición del pasaje? La parte de la predicación en donde lo expuse. El primer precepto era: mujeres, no se separen de sus esposos, y esposos, no abandonen a sus mujeres. A pesar de que existe, hay que trabajar en esto. Hay que trabajar en este primer punto, hermanos. Planes sociales, siempre juntos. Mire, matrimonios sanos. Es que mi esposa se va a ir con sus amigas. Bueno, listo, háganlo una vez. Pero es que cuando se vuelve sistemático y no quieren compartir juntos, no, yo no sé ni quiénes son sus amigos, sus amigas, y hermanos, ahí no hay unidad y ahí hay problemas. No, esposas, escúchenme, mírenme y escúchenme. Mira al Señor, escucha al Señor y no se separe de su esposo. Y no estamos hablando solo del divorcio. Hay muchas parejas que están divorciadas viviendo juntas. Ya están separados. Y ella tiene su vida y él tiene su vida. Y esto es grave. No se separe de su esposo porque usted lo deja solo. Mire, él es pecador. En un mundo de pecado. Y allí vienen los problemas. Y esposos, no abandonen a sus mujeres. Es que estoy ocupado trabajando, no la abandone. Allá hay un divorcio, pero viven juntos. Es un divorcio, es como ese tipo de pobreza invisible, ¿no? Hay gente que vive en barrios muy exclusivos, muy lujosos, pero no tienen que comer. Es tremendo. Y eso es un fenómeno social. Lo mismo pasa en el matrimonio. Parece que están bien, pero no están bien. Ya están divorciados. Esposas, esposos, trabajemos en la unidad emocional y en nuestras relaciones. Ahora, un segundo punto aplicativo, rápidamente. Hermanos, unidad espiritual con mi cónyuge. No solo emocional, ¿cierto? Y en las relaciones, sino también una unidad espiritual con mi cónyuge. Velar, ¿qué significa esto? Velar mutuamente por priorizar una relación con Dios, desde lo personal y juntos. ¿Qué debe hacer un matrimonio, mis hermanos? Estar pendientes el uno al otro, cuidarnos, espiritualmente hablando. Cuando el esposo dice: ay, amor, hoy no vayamos a la iglesia, ¿sabe qué hace la esposa? ¿Qué le pasa, hermano? Váyase, levántese y nos vamos para la iglesia, lo está cuidando. Y sabe que él se baña y después de que se baña dice: oiga, yo tan bobo, yo, la pereza. Pero ella me ayudó. Si ella no le hubiese dicho nada, arrunchados viendo ahí el Chavo del 8. No, ya no lo dan. Pero la iglesia. Y aquí la silla desocupada, perdiéndose este culto tan importante. Y luego viene: pues queremos divorciar. Pues obvio, si no vienen al culto. Mire, este es el comienzo de un futuro divorcio. Separarse de la iglesia local. Se lo aseguro. Mire, yo gracias a Dios no me he divorciado por la gracia de Dios, ni nos vamos a divorciar, ¿sí o no? Pero la experiencia en el ministerio, a mí la experiencia en el ministerio, ya son años, me ha enseñado. Esto parece que estuviese, yo no sé, vea, pareja que no vuelve a la iglesia, pareja que está en alerta roja de divorcio. Porque quien se separa del cuerpo de Cristo es lo mismo que un órgano. Cuando yo estaba en la universidad, tenía un taller de grabado. Hacíamos grabado. Es una técnica de las artes plásticas y nos tocaba comprar plástico para tallarlo, o madera. Y una vez me fui para un lugar a comprar con un compañero madera y plástico. Fuimos a un sitio y quiero esta madera, y el tipo chino cogió un pedazo, cogió la madera y la pasó por el serrucho y ¡pum! Se voló un dedo.
No, qué cosa tan horrible. ¡Pum! Salió el dedo a volar. Yo vi, no, qué horror. Este man, bueno, en fin. Este man todo de la manera más natural. ¡Ay! ¡Mi dedo! Yo me hubiera desmayado. ¿Sabe qué hizo el man? Esto es real. El tipo fue, se agachó, cogió papel higiénico, lo metió el dedito entre papel y se fue. Se fue, caminando. Por ahí después nos enteramos, porque volvimos a comprarlo, que el tipo se fue al frente había un hospital y le pegaron el dedo. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque la anécdota. Porque si se demora mucho tiempo, pierde el dedo. Es decir, el miembro, ojo, el cristiano fuera de la iglesia local, está grave, está en la alerta roja. ¿Para qué sirve un dedo fuera del cuerpo, de la mano? Para nada. Puede ser el dedo más lindo del mundo, pero si está por ahí tirado no sirve para nada. Y así hay muchos cristianos que no sirven para nada, con todo el debido respeto, porque se autoimputaron de la iglesia, ¡pum!, se cortaron. Y luego están preguntando, ¿y por qué este dedo ya no siente? Pues ¿cómo siente si le hace falta al sistema nervioso? Le hace falta más miembros. Y quieren que funcione su economía, su matrimonio, su vida. No va a funcionar si estás fuera de la iglesia local. Si estás fuera, obvio que la iglesia esté en Cristo Jesús. No hay iglesias que están fuera de Cristo y eso también es grave. Iglesias que están autoimputadas del evangelio bíblico y de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, enseñando basura, mentiras, engaños. Y gente engañada creyendo que es cristiana. Fuera hace rato de murieron. Hermanos, punto número 2, unidad espiritual con mi cónyuge. Que su cónyuge le ayude a usted y usted a su cónyuge mutuamente. Usted le pregunta, ¿estás orando? ¿Estás orando? Cuando usted está soltero nadie le pregunta. Bueno, el pastor, los hermanos, pero es que el que vive en su casa sabe si usted está orando. Vamos a comprar un Xbox. Ore más bien, sí, compre el Xbox, pero sea, si usted no es, vea, si usted es como yo, que le cuesta la disciplina, no se autoflagele, disciplínese en el Señor y su esposo o su esposa lo ayuda. ¿Estás orando? Vamos a la iglesia, guardemos el día del Señor. Ay, es que el pastor me cae mal. No importa, usted va a saber a Cristo. ¿Qué te habló Dios hoy? Eso hace un buen esposo, mi amor. Venga, nos tomamos un café. ¿Qué te dijo el Señor esta mañana? ¿Qué estás estudiando? Cuéntame qué te habló en la carta a los Gálatas. No sé, porque estaba... Bueno, entonces él la regaña, lo ayuda, ¿cierto? Espiritualmente están juntos. Se ayudan mutuamente. Hay matrimonios en donde uno de los dos prioriza lo espiritual y el otro no. Eso puede pasar. Allí deben equilibrarse, buscar estrategias para ir al mismo nivel. Entonces, si el esposo o la esposa le lleva ventaja espiritual, pues el esposo, ¿qué hace? ¿Se le burla? No, la ayuda o lo ayuda para que mi cónyuge llegue al nivel y debemos estar en el mismo nivel. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ahí viene un punto importante también acá, ya vamos terminando, hermanos, el aplicativo. Unidad financiera. Acuérdense que el apóstol Pablo dice, no digo yo, lo dijo el Señor. Hay que tener unidad, no se separen, no se abandonen. Unidad financiera, mis hermanos. Unidad financiera. ¿Qué es eso? Unan sus salarios. Unan sus salarios. Ahorren juntos. No tener cada uno su sueldo, su ingreso independiente y que el otro no sabe. El esposo no tiene ni idea cuánto gana la esposa y ella no lo deja ni acercar. No, mis hermanos. Acuérdese el pasaje bíblico. Es que yo quiero que lo lea, por favor. Mire aquí. Por favor, miren acá. Mire, es que todo esto es extraído a modo aplicativo. Dejará al hombre a su padre y a su madre. ¿Y en qué punto aplicativo estamos? En la economía. Ahora, ¿cuál es su responsabilidad económica? ¿Con su padre y con su madre? Con esto no queremos decir que usted no le pueda ayudar a su mamá, pero que no se vuelva sistemático. Las ayudas son de vez en cuando. Y viceversa,
que no lo mantenga su mamá y su papá usted. Si es un tiempo de crisis, se entiende. Si de verdad hay hambre, hay condiciones difíciles, hágalo, tiene que hacerlo, hónrelos. Pero no 14 años. No, o sea, ya, hermanos, punto aplicativo, vea. ¿Los dos serán una sola? ¿En qué sentido? No solo en este sentido, emociones, relaciones, unidad espiritual, sino financiera. Ya no son tus finanzas y mis negocios. Es que yo tengo un carro y se lo presto. No, es nuestro capital. Salarios juntos, ahorrando juntos, ¿cierto? Cristianos, verdaderos cristianos, somos uno solo y como esposos unimos todo, incluso la economía. Ay, se la va a dejar montar, le van a decir en el trabajo. Ay, su mujer le maneja la cheque. Bueno, el mundo puede decir lo que quiera. ¿A quién agradaré yo? ¿A Dios o a los hombres? Y si el Señor me habla, para mí es más importante lo que dice. Ahora, hermanos amados, en este tema de la unidad financiera, acuérdense los roles, ya los estudiamos. El hombre está llamado a ser la cabeza, la mujer ayuda y idónea. Entre los dos, escogen el mejor administrador. Ay, los dos somos buenos. No, eso no sirve así, hermano. Escojan a uno de los dos. A veces los hombres son más buenos para administrar, entonces ¿qué hace el hombre? Administra los recursos, lo juntan y uno de los dos lo maneja. O la mujer es buena para administrar, entonces la cabeza dice: yo te delego, tú me ayudas en eso, yo trabajo, te doy mi tarjeta, yo confío en ti. Ahorramos, compramos, invertimos, crecemos. Principio de la reforma en las finanzas: trabajo, ahorro e inversión. Esto es otro tema, pero bueno, hace parte del mismo. Hermanos, unámonos financieramente hablando. Nosotros no diezmamos. Ustedes saben que nosotros no diezmamos, porque aunque es bíblico, no es vigente, pero sí ofrendamos. Parejas, únanse en la intención de ofrendar. Parejas que están estancadas en su economía, aquellos que no ofrendan. Hay parejas que no despegan y es porque no ofrendan. Únanse en ese sentido también, ofrenden juntos. Es que no me alcanza la plata. Bueno, ¿estás ofrendando? Ahí está la respuesta. Estén de acuerdo en lo que se compran, ¿cierto? Pónganse de acuerdo en las inversiones, en los gastos. Esposa, no se separe. Versículo 11 y 10, 1 Corintios 7, no te separe. Que la mujer no se separe de su esposo. ¿En qué sentido? También en el financiero. No te separes de tu esposo. Y que el del esposo no abandone a su mujer. ¿En qué sentido? En el sentido financiero, no la abandone. Ella necesita sus cosas de mujer. Yo aburría a mi esposo porque no me entiende que yo soy mujer y tengo necesidades de mujer y él no me provee. La abandonó. Pero él sí con buenos tenis, con buenas gorras, con buen reloj. No pasa, hermanos, pasa. No abandonemos nuestra esposa en el sentido financiero, y mujeres igual, ¿no? La mujer con el bolso Chanel y el tipo con bolsa negra de plástico, no. Puede haber, nos queremos separar por falta de unidad financiera. Por último, hermanos, unidad en el construir el nido. ¿Qué es eso? Unidad en el construir el nido. Miren, voy a terminar con este que es muy importante también. Para los que se quieren casar o los que ya son casados, somos casados. Si hay algo que une a un matrimonio, es pasar de tener nada a tener algo construido por los dos. Y los que lo han hecho entienden bien lo que queremos decir. Los animales nos dan un gran ejemplo de ello. Miren, los animales son tremendos. El pájaro construye un nido para su pajarita y para sus polluelos. Y él lo construye a pulso. ¿Demora? Claro. Escoge el árbol. Primero tiene que escoger el buen árbol.
frondoso, con frutos, seguro, ¿cierto? Desde sus posibilidades. Si es una gallina, pues le toca no vuelar. Bueno, cada quien desde que como pueda, pero escoge, hace. Bueno, una gallina no, bueno, en fin. Usted me está entendiendo. El pájaro construye el nido, se esfuerza y sabe que, mi amado hermano, eso le gusta a la pájara. Ese es mi pajarito. Pero es que usted no ve un pájaro, aunque puede que lo haya, ¿no? No sé, pero no es muy común que un pájaro, no me voy a ir a vivir al nido de otro. Voy a construir, no voy a construir, ¿qué manera? Eso es mucho esfuerzo. Mejor voy a vivir al nido que construyó otro. ¿Y sabe qué dice la pajarita? Ella no se lo dice, pero qué decepción. Es que en la casa de mi papá vivimos mejor. Problemas matrimoniales. Nunca cortó el cordón. Mi mamá santa, mi madre santa, yo no la abandono. Mi hijo sea escritura. Pero eso su esposa, su esposo lo dejó. Que no soporta, que usted no es uno. No quiero ser carnal aquí porque se me sale el pecado que tengo. Pero hermanos, yo sé que ustedes están entendiendo y no abandonemos a nuestras esposas en ese sentido, hermanos. No abandonemos nuestro llamado de parte del Señor a trabajar unidos. Usted construya su nido. Que es en arriendo, ¿qué importa? Buenísimo. Que no hay piso, ¿qué importa? Que es en el bar, ¿qué importa? Desde que lo hagan juntos, es maravilloso. Es maravilloso. Y allí van a crecer los polluelos, los huevitos. Eso de unidad en construir el nido fortalece los matrimonios. Hay un orgullo en las parejas que trabajan juntas por educar sus hijos, por construir su hogar, por comprarse, sea el Mercedes o el Renault 4, no importa. Lo importante es que trabajan juntos y eso fortalece las parejas. Es que vamos a vivir en la casa de mi papi porque es que él vivió allá y como ahora está en el exterior, me dejó la nevera, la lavadora, la estufa, la ropa, los calzones, la cama. No hay que comprar nada, mi amor. Usted lo dijo todo, ¿en la casa de quién? De su papá, no la suya. Construyamos lo propio, juntos trabajando. Pues claro, es más fácil, pero trae división. Varones, a las mujeres, hombres, escúchenme. Tranquilo que ya acabé. Varones, a las mujeres les gusta, esto es verdad, mujeres harán sí o no. A las mujeres les gusta ver a sus esposos construir, martillar, aunque se peguen los dedos, pegar, armar, que construirle la cama que él trabajó, sudó, se la ganó camellando y subió la cama a los 20 pisos a la espalda, llegó sudando, la armó. Eso le encanta a las mujeres. ¿No es fácil? Porque se sienten seguras, protegidas, amadas. Construyan en unidad. Y ya la mujer, después de que él armó la cama y se fregó tanto, ¿sabe qué hace una ayuda idónea? La tiende. No la acuesta, no. La tiende la cama y le dice, mi amor, que bien te quedó armada. Y tiende la cama, lava las cobijas. Ahí está el trabajo. Yo estoy poniendo ejemplos de lo más pragmático posible, de lo más real. Ahí hay un trabajo en equipo. Pero créame, mi amado hermano, que hay divorcios al interior del pueblo de Dios porque no se suplen los roles conforme a las escrituras. Porque el Señor dice claramente, mis hermanos, dejará el hombre a su padre y a su madre, deje la cama, no se lleve la cama de soltero, no haga eso. Déjela ya. Déjela. Y sean uno solo, construyan juntos en una sola carne. ¿Ven? Amén. Juan, tremendo, ¿no? Quiero concluir de la siguiente manera, mis hermanos amados.
El pasaje es claro. Y no solo este que vemos en pantalla, sino 1 Corintios capítulo 7, verso 10. Los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Quédese sin casar si se separa o reconcíliense, y el marido no abandone a su mujer. Varones y mujeres, hijos de Dios, a modo de conclusión, no abandonen su casa. Un verdadero cristiano no duerme por fuera del nido. No duerma por fuera de su casa, no deja a su esposa sola. ¿Quién la cuida? ¿Quién cuida a su esposa? ¿Quién la abraza? ¿Quién la escucha? ¿Acaso Jesús dejaría a su esposa? Nunca, varón de Dios, un hombre de Dios, nunca duerme por fuera de su casa. A menos de que sea de verdad estrictamente necesario. Nunca duerma fuera de su lecho. Varones, no abandonen a sus esposas. Porque hay hartos hombres que no las van a desaprovechar la oportunidad y si quieren. ¿Dónde dormiste anoche? ¿Con tu esposa? Jesús nunca ha dejado a su esposa en la iglesia. Por más difícil que es la esposa. Porque usted es la esposa. Usted y yo, y somos tenaces. Y con todo ello, hermanos, Jesús no nos ha dejado. No duermas fuera de tu nido. Corra para donde su esposa. Arrodíllese. Humíllese. Llámela. Y mujeres, no se separen de sus esposos. Reconcíliense. Dice el Señor, versículo 11. Reconcíliense. Ay, que no me voy a volver a casar con otro. No, no se casen. Ahí lo dice claramente. Quédese sin casar y reconcíliense. Abrácense, esposos. Escúchenme, por favor. Abrácense, mírense con gracia como Jesús los miró a ustedes. Perdónense. Quiéranse. Ténganse paciencia. Miren el vaso medio lleno, no miren el vaso medio vacío. Guárdense del pecado sexual por el cual es lícito el divorcio. Mejor evítelo, guárdese. Seamos cristianos reformados, iglesia. En nuestros matrimonios también. El Señor nos ayuda. Amén. Oremos.